Bienvenida, profesora Viviana, y damos también la bienvenida a Claudia Pachón, que es la líder de evaluación de la Secretaría, quien nos acompaña también en este momento. Profesora Viviana, adelante con la sesión de hoy. Vale, bueno, muchas gracias nuevamente para todos y todas. Muy buenas tardes. Dentro del espacio que vamos a tener en este momento, pues quiero, digamos, como tocar varios temas, no centrarnos como únicamente como en unas preguntas específicas, porque siento que pues a lo largo de mi experiencia he notado que los estudiantes, digamos que tienen cierta visión de las pruebas que a veces nosotros los adultos no tenemos. Entonces, digamos que va todo como muy en la línea de todos los aspectos que de una u otra manera pueden vincular a los estudiantes dentro de la prueba. Entonces, más o menos conocer cómo la prueba, qué áreas nos van a evaluar dentro de ciencias naturales como tal, más o menos un aproximado de cuál va a ser esa dinámica de las preguntas, cómo nos evalúan y pues obvia y claramente cómo vamos a responder las preguntas. Pues no sé si ya están viendo en pantalla la presentación. Bien, bueno, entonces digamos que para mí es importante que los estudiantes también comprendan justamente esa estructura, porque a veces como que, bueno, sobre todo los estudiantes de 11, se les pone una carga grandísima encima de, que mejor dicho, de la prueba del ICFES es su vida entera, que tiene que irles muy bien y a veces como que los estresamos nosotros los que estamos alrededor. Entonces, primero, pues hacerles la invitación y como la claridad a los chicos que obviamente es un proceso importante que les permite abrir como muchas puertas, poder aplicar a becas, tener como otra visión y otro panorama cuando salen del colegio, porque sé que muchos salen como un poco desorientados, pero entonces lo que quiero es que ahorita como que nos relajemos un poco y que este proceso, así como lo denominé, misión, ciencia en acción, vamos a trabajar este momentico como desarrollando una misión. Entonces, la misión es que nosotros nos enfoquemos en toda la parte de lo que viene de la prueba y todas las implicaciones, digamos, que puede tener. La idea es acertar y brillar en el ICFES. ¿Listo? Entonces, Andrés, si me colaboras a la segunda, por favor. Ya. Entonces, es importante que los estudiantes tengan completamente claro qué es lo que nos van a evaluar. De pronto, pues, mientras yo les voy comentando, ustedes pueden leer ahí en la presentación. Hay unas partecitas particulares que dentro de este texto que les estoy mostrando están subrayadas. Esas partecitas que están subrayadas tienen vital importancia porque son justamente hacia dónde nos van a orientar. Normalmente los estudiantes de 11 dicen, profe, pero es que yo cómo me voy a acordar de todo lo que aprendí en todo mi bachillerato. Profe, pero es que yo no me acuerdo ayer que almorcé, ¿cómo me voy a acordar de todos los temas? Entonces, es muy importante que primero hagamos claridad que en las pruebas de estado no nos van a preguntar todo de memoria, qué dijo la profe, qué zapatos llevaba el 14 de julio, o qué decía en tal página, o cuántos átomos, muy puntual no va a ser. Entonces, ¿qué nos van a evaluar? Es justamente eso que está aquí subrayado y son unas competencias. Entonces, cuando nosotros estamos en los procesos formativos, no necesitamos estudiantes que repitan al pie de la letra, como cuando los pone uno a aprenderse un poema para la izada de bandera. Entonces, el día de la izada de bandera, yo me aprendo mi poema y lo recito al pie de la letra como una grabadora. Lo que buscan este tipo de pruebas es evaluar ese conocimiento, cómo lo podemos poner en práctica en la vida real del estudiante a través de un desarrollo de unas competencias. Entonces, Andrés, ¿me colaboras, por favor? Digamos que cuando se están diseñando este tipo de pruebas, el señor secretario Juan Camilo, cuando me presentaba, les decía, yo tengo la oportunidad de trabajar con Editorial Santillana Improve en la creación de esas pruebas y digamos que el énfasis es justamente en que la evaluación no sea un aprendizaje memorístico, sino que se puede evaluar esa competencia y para eso es súper importante los estándares básicos de competencia que nos establece el Ministerio de Educación Nacional.
Entonces, en el área de ciencias naturales particularmente nos van a evaluar tres competencias y ya les voy a explicar cómo van a abordar esas competencias para que al momento de la pregunta no se vayan a enredar ni se vayan a confundir. Bien, la primera es la explicación de fenómenos, la segunda es el uso comprensivo del pensamiento científico y el tercero es la indagación. Entonces, Andrés, ¿me colaboras por favor la siguiente? Entonces, dentro de cada una de esas competencias, están justamente esas habilidades que se deben desarrollar en el estudiante a medida que va teniendo su trayectoria educativa. Entonces, ese uso del comprensivo del conocimiento científico, ahí yo les dejo la definición de cada uno para que vaya pensando si las dinámicas y si hay profes que me están viendo de pronto en este momento, si realmente las prácticas pedagógicas que nosotros tenemos van enfocadas hacia eso. Entonces, es como mi estudiante y como yo como estudiante utilizo eso que yo aprendo en clase para utilizar justamente el conocimiento científico en una situación cotidiana. Ya vamos ahorita a mirar más o menos la estructura de las preguntas y cómo van a cambiar de pronto a veces con un poco con las evaluaciones que solemos tener en el colegio normalmente. Bien, la explicación de fenómenos, más o menos para que me entiendan dentro de la prueba, está abordada basándose en una situación. Entonces, de acuerdo a una situación particular de la vida cotidiana, del contexto común de los estudiantes, yo cómo puedo explicar que ocurrió ese fenómeno. Entonces, por ejemplo, me plantean toda una situación, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy puntual, muy sencillo y puede parecer muy tonto, porque si estaba lloviendo y en ese momento sale el sol, pues entonces, ¿por qué se empieza a ver el arco iris? Para nosotros, pues ya es como, ay, salió el arco iris tan bonito. Pero eso tiene una explicación de un fenómeno que está ocurriendo en ese momento. Entonces, es como el estudiante, a partir de todo lo que ha aprendido, puede identificar una situación en particular y decir, esto ocurre por tal y tal cosa. Bien, y la indagación está pensada dentro de las preguntas para que el estudiante, yo le presente una situación en particular y él me pueda formular una pregunta. A veces nos concentramos en que el estudiante, yo pregunto y el estudiante me responde. Pero si yo quiero que el estudiante desarrolle competencias y habilidades sociales para aplicar lo que aprendió en un contexto, pues el estudiante también tiene que tener un pensamiento crítico y tiene que empezar a formular esas preguntas que me orienten justo hacia a una situación que pues en este caso va a ser algo netamente científico. Bien, Andrés. Entonces, dentro de esa estructura y esa dinámica de las pruebas, nosotros, digamos que a veces los estudiantes cuando están en pre-ICFES, en ocasiones, y alguno de pronto se puede sentir identificado, o los profes que me estén viendo también pueden decir, cuando los chicos hacen un simulacro, llegan después a contarle a uno, profe, me fue súper bien, me preguntaron lo que estábamos trabajando y hay otros que dicen, profe, me fue re mal, yo no me acordé o estos temas no los he visto o me preguntaron más de física y a mí en física terrible, no me va bien o profe, habían muchas preguntas de biología y yo no me acuerdo. Entonces, está estructurada la prueba de acuerdo a unos componentes. Acá ustedes ven en la imagen que es como unas fichas de rompecabezas y están los 4 componentes que nos van a evaluar. Nos van a evaluar digamos, el componente biológico que hace referencia a todas las preguntas de ciencias naturales, específicamente de biología. Ya les voy a mostrar más o menos qué temáticas están vinculadas dentro de cada una de las áreas, de cada uno de los componentes. El componente físico, el componente químico y el componente que digamos que a veces en los colegios normalmente a veces dentro de la estructura los estudiantes no lo sienten que esté tan marcado, pero sé que los profes lo trabajamos y es toda la parte de ciencia, tecnología y sociedad. ¿Listo? Ahí al ladito de la imagen ustedes están viendo cuáles van a ser esas asignaturas. Entonces todo el componente biológico corresponde a la parte de biología. Dentro de ello, pues ya vamos a mirar específicamente qué temáticas. El componente
responde al entorno físico, que corresponde a física, el químico a la asignatura de química y ciencia, tecnología y sociedad. Como nosotros en nuestro sistema educativo colombiano no tenemos una asignatura que sea específicamente ciencia, tecnología y sociedad, es justamente eso de esas tres áreas, cómo lo aplico y cómo lo uso y lo relaciono con la tecnología y las implicaciones que tienen en la sociedad. Bien, Andrés, por favor. Bueno, entonces acá ustedes están viendo en la imagen toda esta información, ustedes la pueden encontrar en los documentos del ICFES. Más o menos aquí está como reflejado cuáles son esos 4 componentes que a nosotros nos van a evaluar. Y si ustedes miran la parte de abajo de la doble hélice de la cadena de ADN, ahí están algunas de las temáticas que nos van a evaluar. Entonces pueden decir los estudiantes, profe, pero yo para qué voy a ver un montón de temas si a mí en el ICFES me van a preguntar solo eso. No es que les vayan a preguntar solo eso, pero es muy usual y recurrente que existan ciertos temas en las pruebas del ICFES. Por ejemplo, muy usual y común, vamos a encontrar preguntas, por ejemplo, de genética, preguntas de todas las alteraciones y toda, digamos, la parte ambiental en torno al ámbito ecosistémico, a las dinámicas poblacionales. Bien, entonces, también, digamos, la invitación es para que ustedes, porque coloqué, digamos, todos los recursos que también nos proporciona el ICFES, porque a veces la información está y nosotros no accedemos. Entonces, decimos, no, pero es que yo no sé. Pero pues en esta era del Internet, pues a veces hay que buscar un poquito más otras cosas diferentes a los videos o a muchas cosas que nos pueden llamar la atención. Tampoco quiero como que se vayan a saturar de información o que se vayan a cargar para el día de la prueba. Entonces, aquí les dejo para que ustedes puedan ir más o menos mirando. Dentro del componente físico, casi siempre una temática que evalúan va a ser toda la parte de ondas. Entonces, toda la parte de propagación, cuáles son esos medios de propagación, electromagnetismo, la ley de la conservación de la energía. En química también les van a preguntar la ley de la conservación de la masa. En química lo que por lo general es importante porque los chicos suele ocurrirles que en 11 se acuerdan de la química orgánica porque es lo que están viendo y se les olvida que existe otro tipo de química. Pero resulta que en esa prueba, pues obviamente nos van a preguntar lo que es química orgánica y química inorgánica. Entonces ustedes van a decir, no, esta profe Viviana, como loca, ¿cómo nos vamos a acordar de todo eso? Como habíamos dicho que nos evaluaban por competencias, obviamente tenemos que tener un conocimiento, pero es súper importante que hagamos un buen ejercicio de lectura y de la interpretación de esa lectura. Entonces, no necesariamente tenemos que sabernos al derecho y al revés todas las teorías. Andrés, ¿me colaboras, por favor? Para poder comprender. Bien. Dentro de la estructura de la prueba, acá no me voy a demorar, entonces nos van a evaluar la competencia, que va a ser eso grandote, 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 que nosotros como estudiantes debemos aprender. Listo, lo que ya les venía explicando. Resulta que el ICFES tiene unas afirmaciones y unas evidencias. Profe, ¿qué son esas afirmaciones y esas evidencias? Justamente para poder llegar a esa meta grandota, que es la competencia, nosotros debemos ir pasito a pasito como si subiéramos una escalera. Entonces, esas afirmaciones y esas evidencias, para que de pronto me entiendan algunos de los chicos que me están viendo, es justamente cuando en el colegio, por ejemplo, hablamos de los logros y los indicadores de logros, lo que suele salir en los boletines. Entonces, ¿qué es lo que hago yo como estudiante para que mi profe se dé cuenta que yo entendí y manejo el tema? Pero no es que yo lo entendí, lo repito, sino que yo qué puedo hacer con eso que aprendí. Bien, entonces, Andrés, ¿me colaboras? Acá les voy a mostrar un ejemplo de cómo es más o menos esa estructura. Entonces, está la competencia en la parte superior que dice explicación de fenómenos, donde está en rojito. Esa va a ser, digamos, la grandota, nuestra meta, que yo como estudiante efectivamente pueda explicar por qué se da el arco iris cuando cae la lluvia y que está el sol presente. Entonces, una de las afirmaciones va a poder ser como esa mini meta a la cual vamos a llegar y esas evidencias son esas opciones, esas
acciones muy puntuales que yo hago para evidenciar que efectivamente aprendí y que ese aprendizaje lo puedo aplicar en el contexto. O sea, yo soy competente para X cosa. ¿Bien? En la siguiente, nosotros vemos la estructura de la prueba. Entonces, a veces dicen, cuando hacen los simulacros, si acá hay chicos conectados, supongo que sí, que ya han realizado simulacros, entonces van a decir, no, pero es que eso es un montón de preguntas de biología, no, pero es que de física salieron un montón, y también va a depender como cuál es nuestro fuerte. Entonces, si me gusta más la física que la química, si se me facilita, entonces, ¿yo qué hago como estudiante? Ah, no, yo en esa prueba de física, un ducho, súper bien, pero resulta que había muy poquitas preguntas. Y me preguntaron más de química que yo no soy tan buena para química, entonces, no, güey, madre, la embarré, voy a perder. Pues habían un montón de química y yo no sabía. Entonces, para que tengamos un poquitico más claro, con todo lo que les venía explicando de los componentes y esas competencias, cómo se van a organizar. Ahí ustedes están viendo unos porcentajes, es más o menos qué cantidad de ese 100% de preguntas, cuántas van a ser de cada una de las asignaturas, pero no es solamente 5 de ciencias, 5 de química y 5 de física, sino que es esas 5 de cada una que voy a encontrar, no voy a inventar un número, esas 10 de química, a cuánto van a corresponder de una competencia, a cuánto de la otra y a cuánto de la otra. Además de eso, nosotros vamos a encontrar unas preguntas que vamos a decir, ay, esa pregunta tan boba, pues eso es muy obvio. Me lo dijeron en el enunciado. Entonces, hay un grado de dificultad de esas preguntas, que también lo vamos a ver ahorita en el ejercicio. ¿Listo? Acá en la siguiente, ustedes van a encontrar cómo nos van a presentar la información. Cuando nosotros hacemos una prueba, por ejemplo, de inglés, de lectura crítica, de toda la parte que sea humanidades, de ciencias sociales, nos vamos a encontrar con muchos textos y a veces cuando leemos esos textos tan largos, como que yo me encarreté leyendo, ah, madre, ¿cuál era la pregunta? ¿Cierto? Los estudiantes que están ahí conectados me van contando si realmente se están como sintiendo identificados o si la profe está loca contando historias de otro mundo. Entonces, cuando ustedes hacen ese tipo de pruebas, pues encuentran contextos muy largos. Resulta que en ciencias naturales a veces no nos ponen esos textos tan largos. En ciencias tenemos que aprender a interpretar información que está presentada de otra manera. Normalmente hay situaciones que nos van a plantear, entonces cuando nosotros a veces hacemos un quiz, una evaluación dentro del salón de clase normal, pues la pregunta va a ser muy puntual. ¿De qué color era el caballo blanco de Simón Bolívar? ¿Sí? Ya, listo la pregunta. Pero resulta que todas las preguntas que nos van a hacer en el ICFES van a ser con una contextualización. En algunos casos podemos encontrar el párrafo donde está explícita y contada, narrada la historia de la situación. Hay otros donde puede haber un texto, puede haber un fragmento, sobre todo si utiliza, digamos, en ciencia, tecnología y sociedad, una situación, no sé, una noticia de una situación ambiental y a partir de esa noticia se formula la pregunta. Hay reportes, experimentos que puede ser el enunciado corto de la pregunta y las opciones no van a ser rojo, verde, amarillo, sino que van a ser gráficas, van a ser imágenes. Entonces debemos tener mucho cuidado con realizar una buena lectura y empezar a ubicarnos dentro de las respuestas. Normalmente nosotros tenemos un problema cuando nos hacen una pregunta y es rápido, ¿yo qué voy a responder? Si tengo mis 4 opciones, entonces yo empiezo a leer a la loca, a ver, ya, de una, ¿cuál es? ¿Sí? Ustedes obviamente tienen que estar pendientes del tiempo y hacer un buen uso del tiempo que tienen para la prueba. Pero no quiere decir que se van a tardar demasiado analizando una imagen y tampoco que van a contestar con la D de Diosito, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a mirar y la idea es que ustedes lo primero que puedan hacer es descartar esas que definitivamente no son la respuesta. Entonces, a veces los estudiantes dicen, profe, ¿cómo así no me toca buscar la respuesta correcta? Pues de entrada no. Hay que analizar las 4 opciones y hay que ir descartando las que no me funcionan.
Bien, vamos a analizar también muchos gráficos, muchas tablas de datos, donde hay opciones, donde la opción es una tabla de datos, donde está el diagrama, donde está la gráfica, entonces, o a partir de la gráfica, interpretar la información. Entonces, es súper importante la parte de estadística también en ciencias naturales. Muchos esquemas, por ejemplo, todas las redes tróficas, que es a través de imágenes, pero pues hay que hacer una lectura y una interpretación, ¿bien? Y situaciones de la vida cotidiana que, pues, como les decía, casi siempre van a estar ubicadas en la parte de ciencia, tecnología y sociedad. En la siguiente, ustedes van a encontrar una escalerita. Bien, ahí dice cómo nos van a evaluar. Resulta que el ICFES, bueno, ustedes les dan las indicaciones, que el lápiz y que una maquinita que va a revisar las respuestas y todo, pero ustedes no van a saber, ustedes dicen, me saqué tanto, pero ustedes no saben y ustedes necesitan saber qué es lo que les van a evaluar y cómo los van a evaluar. Bien, entonces, dentro de esa escala, ustedes van a encontrar por unos colorcitos. Los chicos que normalmente hacen proceso de simulacros, de pre-ICFES, cuando al colegio les mandan los informes, algunos miran el número, algunos no se dan cuenta, algunos me salió en rojo, pero no leen. Resulta que la escala que manejan más o menos es así como les decía, nosotros vamos subiendo para alcanzar la competencia. Cuando tenemos un puntaje de 0 a 40, vamos a encontrarnos en el nivel 1, de 41 a 55 en el nivel 2, de 56 a 70 en el nivel 3 y de 71 a 100 por la prueba en el nivel 4. Y quiere decir que ese estudiante alcanzó y logró desarrollar esa competencia en todo su proceso de trayectoria académica. Bien, ahí en el chat yo quiero que porfa me coloquen más o menos cómo vamos, si estoy hablando muy rápido, si la profe echa mucha carreta, si eso no me interesa, si está chévere, yo no sabía, ¿listo? Ahorita vamos a hacer un ejercicio y en la siguiente nos dicen revisemos la misión. Acuérdense que yo les dije que todo este proceso era una etapa y que nosotros vamos a cumplir una misión. La misión de ustedes es alcanzar y prepararse lo suficiente para poder tener éxito y brillar en el ICFES. ¿Se acuerdan que así era el nombre de esta sesión? Entonces, vamos a revisar cómo vamos hasta ahorita y yo les voy a pedir el favor, como yo ya he hablado tanta carreta, tanto rato, entonces yo voy a hacer acá un ejercicio y necesito que ustedes se activen en el chat, por favor, rapidísimo, así como todopoderoso escribiendo. Vamos a participar y nos vamos a animar un poquito para que yo no esté hablando tanta carreta y voy a mirar cómo nos fue con la explicación de ahorita. ¿Listo? En las siguientes ustedes van a encontrar unas preguntas, las vamos a leer, vamos a pensar y vamos a empezar en el chat a colocar las opciones. ¿Listo? La siguiente. Entonces, ahí están ustedes viendo la primer preguntita. ¿Listo? Pues voy a leerlas. Tomamos una pausita, leemos y vamos respondiendo. ¿Cuál de las siguientes competencias evalúa la capacidad de construir explicaciones y comprender argumentos que den razón a fenómenos naturales, así como establecer la validez de una afirmación relacionada con un fenómeno o problema científico? Vayan pensando. A. Uso comprensivo del conocimiento científico. B. Explicación de fenómenos. C. Indagación. D. Ciencia, tecnología y sociedad. Les vayan pensando y porfa rapidísimo ahí en el chat todas las respuestas a ver quién tiene la razón. ¿Listo? Vamos a encontrar la respuesta, entonces vuelvo a leer el enunciado y miramos la respuesta y miramos de ahí cómo vamos a encontrar la respuesta. ¿Listo? ¿Cuál de las siguientes competencias evalúa la capacidad de construir explicaciones y comprender argumentos que le den razón frente a fenómenos naturales, así como establecer la validez de una afirmación relacionada con un fenómeno o un problema científico? Nos dieron dos palabras claves. Nos teníamos que saber toda la carreta que dijo la profe. Obvio no, esa solo me la aprendí yo. Pero nos dieron dos palabras claves. Ojo, dice explicación y en la parte de abajo dice fenómeno
o problema científico. ¿Cuál es la respuesta correcta? Los que colocaron la B tienen la razón. ¿Listo? Ahí ustedes van mirando cómo les va. Les voy a pedir el favor que tengan ahí un esferito para que ahorita hagamos el ejercicio, a ver cómo nos va, porque pues nos van a dar un premio en la Secretaría de Educación, entonces toca esforzarnos. En la siguiente pregunta, esta es más cortica, espero ahí que les vaya súper bien porque está muy fácil. ¿Cuál de los siguientes componentes no es evaluado en la prueba de ciencias naturales del examen Saber 11? A, biología, B, física, C, matemáticas y D, química. Está súper, súper fácil, así que me imagino que un montón de chicos ya están ahí comentando. Yo creo que es la... ¿Cuál es la que no evalúan? Acuérdense que yo les conté cuáles eran esos 4 componentes y les dije, de esos 4 componentes, la profecía habla carreta, en la vida real de nosotros los estudiantes son 4 asignaturas. En ciencias naturales, ¿será química? ¿La C? ¿La B? Por favor, respondiendo rapidísimo en el chat. Dice que no se pregunta ahí en la parte de ciencias. Biología, obvio, sí entra en la parte de ciencias. Física, la profe dijo que también. Matemáticas, muy bien, estaban prestando atención. Efectivamente, la C no entra porque para eso a nosotros nos evalúan aparte matemáticas. Ojo porque física, aunque a veces en el colegio la relacionamos mucho, o a veces hay profes de matemáticas, que el profe de matemáticas es el mismo de física, pero física está dentro del área de ciencias naturales. O sea que aquí la respuesta correcta era la C. Muy bien. En la siguiente, ¿cuál de las siguientes competencias implica generar nuevas preguntas o intentar responder preguntas ya establecidas utilizando el método científico? A. Uso comprensivo del conocimiento científico. B. Explicación de fenómenos. C. Indagación. D. Ciencia, tecnología y sociedad. Hagan el ejercicio que hicimos ahorita en la primera. Devuélvanse y busquen cuál es esa palabra clave que digan, esa es. Y ahí en el chat, rapidísimo. Acordémonos que dentro de primero acordémonos que ciencia, tecnología y sociedad no era una competencia, era un componente, era una de esas materias que me van a preguntar, pero no es una competencia. ¿Listo? Dentro de las 3 competencias, entonces me están diciendo, ¿cuáles implica que yo haga preguntas? ¿Será que el uso del conocimiento científico? De pronto puedo necesitar ese conocimiento para hacer las preguntas. Obvio, ¿sí o no? La explicación de fenómenos, no, descartada totalmente. Indagación, de pronto por ese lado. Me están diciendo que yo haga las preguntas o que responda unas preguntas. O sea que la respuesta correcta es la C. Muy bien por todos los chicos que colocaron ahí la respuesta C en el chat. ¿Listo? Como ya respondimos esas 3 pruebas que eran como nuestro filtro para poder avanzar en la misión, entonces en la siguiente nos están haciendo una advertencia, una señal, un mensaje, donde dice que vamos a continuar hacia el siguiente nivel. Quiere decir que manito arriba y en las reacciones del Facebook van enviando la reacción. Un aplauso para ustedes porque ya avanzamos el primer nivel. Somos muy pro y vamos al siguiente nivel. Entonces, yo ya les expliqué cómo íbamos a leer, cómo íbamos a revisar las pruebas. Hicimos ahorita el ejercicio con respecto a lo que yo les expliqué y cómo empezábamos a descartar y a buscar las opciones. Cuando yo les dije cómo nos presentan la información, les conté que habían gráficas, que habían tablado de datos, que habían imágenes, que habían esquemas. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de interpretar y de responder unas preguntas. Entonces, en este momento les voy a pedir el favor en una hojita, en un cuaderno, no rayen la mesa de donde estén, no rayen las paredes, en la mano y se pueden rayar en la mano. Van a coger un esferito y simplemente van a ir haciendo la prueba
y vamos a colocar las opciones, la que yo crea la respuesta, ¿sí? Entonces yo estoy allá en mi casa, relajada, escuchando a la profe Viviana, voy a ir mirando, acá me van a ir mostrando la pregunta y de acuerdo a lo que la profe me enseñó, entonces yo voy a empezar a responder. Acá estamos viendo la primera pregunta, que es una chorrera de texto horrible, pero relájense. Hay muchas preguntas de esas que la respuesta, y les voy a botar el secretico, la respuesta es un enunciado que completa la pregunta. Es como si yo les dijera, la bandera de Colombia tiene los colores y en las opciones está amarillo, azul y rojo. Es como si yo tuviera una frase larga y la cortara para colocar la respuesta. Entonces, a veces, cuando leemos, podemos leer la pregunta y cuando son enunciados, podemos continuar y que sea una lectura fluida puede ser uno de los criterios. No quiere decir que esta me sonó bonito, esta es. Pues también vamos a interpretar, ¿no? Hay otras donde, como se dieron cuenta en el ejercicio de ahorita, en el mismo enunciado nos botan unos tips que hay que leer y que revisar muy bien. ¿Listo? Acuérdense que nunca nos van a preguntar cosas de memoria. Entonces, lo que tenemos que hacer es interpretar. Bien, entonces vamos a leer y ustedes ahí en su espacio donde estén procuremos que no sea tanto en el chat o si quieren, pero entonces tengamos las respuestas para que ahorita desbordemos ese chat con todas las respuestas cuando revisemos, porque con esto es que nos vamos a ganar el premio. ¿Listo? Ya vamos a ir como hacia la parte final, entonces súper pendientes todos. ¿Listo? Yo les organicé acá unas preguntas de ejemplo. Ustedes van a notar que toda la primera parte van a ser preguntas de biología. Las siguientes van a ser una preguntita de ciencia, tecnología y sociedad, luego química y luego física. No es necesariamente en ese orden van a salirles en el ICFES. Después, ay, la profe toda mentirosa me dijo que primero era ciencias, luego química, luego ciencia, tecnología y social, luego química y luego física. No, pero vamos a hacer el ejercicio como si estuviéramos allá. ¿Listo? La polilla grande de la cera es un patógeno que mata las larvas de las abejas y causa grandes pérdidas económicas a los apicultores de todo el mundo por la gran cantidad de paneles que construyen. Panales, perdón. Según la información anterior, ¿cuál de las siguientes preguntas está relacionada con la problemática descrita y puede resolverse mediante una investigación en el campo de las ciencias naturales? Pilas porque aquí en las opciones nos están dando preguntas. ¿Listo? A. ¿En qué etapa del ciclo biológico de la polilla afecta a los panales de las abejas? B. ¿Cómo se afecta la economía de los apicultores por causa de las polillas? C. ¿Cuáles son las características morfológicas de las abejas usadas en la apicultura? O sea, de su apariencia. D. ¿Cuánto invierten al año los apicultores para el control de la polilla en la región? Entonces, van a empezar a leer. Si necesitan devolverse al enunciado, háganlo. Vamos a mirar cuáles definitivamente descartamos, como cuando ponían a veces en clase o incluso los profes que están viendo cuando salía ese programa ¿Quién quiere ser millonario? Quitamos las dos que no me sirven y voy a empezar a mirar cuáles son las que más acertamos. ¿Listo? Muy bien por esas respuestas que están ahí en el chat. Qué pilera de chicos están analizando muy bien la prueba. ¿Listo? Acuérdense que es ahí en su cuadernito, en su hojita, en su mano, con el esfero, para que vamos a hacer el ejercicio del final. ¿Listo? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. No esta pregunta particularmente, pero casi siempre, que no me vayan a escuchar los del ICFES, pero casi siempre les preguntan cosas de genética. Entonces, si ustedes desean, sería bueno que echáramos una repasadita, una leidita como, es que no me acordaba que era eso de los cruces, que era eso de la herencia, los cuadros de Punnett, ¿listo? O que hablemos, por ejemplo, de toda la parte de biología molecular. Pues madre, yo no me acuerdo de qué era eso de los aminoácidos, de los codones, de la herencia. Fijo que algo así parecido nos van a preguntar.
Entonces, para que porfa los profes también que estamos ahí escuchando, súper atentos de pronto los que hacen pre-ICFES, los que hacen pruebas con sus chicos, porque a veces nosotros los profes, sin ser el profe de pre-ICFES, en clase también abordamos las preguntas para que le echemos ahí la miradita a toda la parte de genética. ¿Listo? Mientras les explicaba, entonces me imagino que estaban leyendo, les voy a leer. A partir de la cadena de ARN mensajero se forman las proteínas. En este proceso, por cada 3 nucleótidos consecutivos de ARN mensajero, se codifican un aminoácido. A continuación, se muestra la secuencia de ARN mensajero. Y están todas esas letras que los que están viéndome, porfa, me escriben ahí en el chat los chicos, si se acuerdan de los nombres de esas letras. ¿Cuáles son? ¿Qué quiere decir la A? ¿Qué quiere decir la U, la G, la C? Rapidísimo. Hay esas manos poderosas en ese teclado, en ese chat. ¿Listo? Los nucleótidos A u G codifican únicamente para indicar el inicio de la formación de la proteína y los nucleótidos UAG codifican únicamente para indicar su terminación. Entonces ya nos dijeron dónde empiezan, dónde terminan y de a cuántos nos vamos a agrupar. ¿Listo? Con base en esta información, ¿cuántos aminoácidos conforman la proteína? A, 8, B, 18, C, 6, D, 10. Mientras van haciendo ahí cuentas, separando, entonces les cuento y les explico esto. Fíjense que acá no nos están preguntando nada de memoria. Al comienzo nos explicaron de qué era esa cadena, que era de la ARN. Nos dijeron que el ARN es el que va a formar las proteínas de nuestro ADN. Y nos dijeron que ellos se van a armar por grupitos de a 3 para poder responder a esa secuencia de aminoácidos. ¿Necesitamos saber qué es un aminoácido? ¿Necesito saber qué ropa llevaba el profesor o la profesora el día que habló de las bases nitrogenadas? Tampoco. Entonces, de acuerdo a esa información que me dieron, voy a organizar la información para mirar cuántos aminoácidos hay. ¿Listo? Van anotando ahí sus respuestas. Bueno. No, Jonathan es una pilera. Adenina, guanina, citosina y uracila. Muy bien. Jonathan, muy pilo. Vamos a pasar a la siguiente. Yo sé que tienen ahí las respuestas. En la siguiente, empezamos con una información un tris más compleja, pero ustedes no se pueden asustar. A veces los estudiantes, cuando uno les dice, ¿dónde estaba? ¿Por qué llegó tarde? Es una pregunta directa, pero cuando uno les pone una situación con un contexto, se dejaron enredar y se envolvieron, ustedes, por favor, se relajan, van a leer y verán que pueden responder. ¿Listo? Voy a leerles, vamos a ir analizando y ya saben que registran y anotan sus respuestas para ver quién se va a ganar ese premio, que después en la secretaría diga qué vamos a hacer con tantos estudiantes que le atinaron porque son muy pilos. El anabolismo es una forma de metabolismo que requiere energía y da como resultado la elaboración de moléculas complejas a partir de moléculas simples. Por el contrario, el catabolismo transforma moléculas complejas en moléculas simples y produce energía. El siguiente esquema muestra los procesos de fotosíntesis y respiración en plantas. Y ahí está la estructura, el título, subtítulo que me dice fotosíntesis. Está toda la reacción, donde reacciona, valga la redundancia, el dióxido de carbono, más agua, y se le adiciona luz solar y se produce la glucosa liberando oxígeno. Bien. En la reacción siguiente, que nos explica la respiración, el proceso de respiración, empezamos a partir del producto del anterior, que fue la glucosa. Ahí está toda la estructura de la glucosa. Esta va a reaccionar con ese oxígeno y va a producir el dióxido de carbono, se va a liberar agua y también va a haber energía, que es la que nosotros denominamos ATP. ¿Listo?
Ahí ya les expliqué las reacciones. Con base en la con base en la anterior información, se puede afirmar que A. La fotosíntesis es un proceso anabólico porque produce glucosa como molécula compleja. La fotosíntesis es un proceso catabólico porque requiere energía en forma de luz solar. Siguiente. La respiración es un proceso anabólico porque produce energía en forma de ATP. Siguiente. La respiración es un proceso catabólico porque produce moléculas complejas como dióxido de carbono y agua. ¿Listo? Entonces, primero, descartamos esas que no le atinaron. Nada que ver. No son lo que dice ahí en las reacciones. Y como no nos tenemos que aprender nada de memoria, el que no se acuerda, el que se enredó con las palabras, pues no importa. Nos devolvemos al parrafito del comienzo que está encima de las reacciones, donde nos explican qué es el anabolismo, qué es el catabolismo, miramos qué es lo que se produce en la reacción y empezamos a comparar en las opciones. ¿Listo? Entonces ahí sí les doy un minutico para que revisen bien, porque esta está un poquitico más compleja, porque a veces se enredan con las reacciones. Entonces, mientras yo tomo agüita, ustedes van a analizar y van a ir colocando en el chat. ¡Listo! Ya me escribieron ahí que súper rápido, ¿bien? Entonces, vamos a la siguiente. Súper pilos porque ya vamos a terminar. Acuérdense que yo les conté más o menos cuántas y cuáles preguntas y cómo las íbamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, concentradísimos. Voy a leer rapidísimo. Bueno, ustedes van leyendo ahí a su ritmo, fresco. Unos estudiantes analizaron el agua de un río y encontraron que contenía altos niveles de cadmio y plomo, que son metales tóxicos. Al estudiar el origen de la contaminación, descubrieron que los metales provenían de filtraciones de la descomposición de pilas de un botadero de basura cercano. Los estudiantes proponen que a futuro se deberían separar las pilas del resto de los desechos en contenedores completamente aislados. Con base en la información anterior, se puede afirmar que la propuesta de los estudiantes es A. Inapropiada porque es mejor desarmar las pilas y luego desecharlas. B. Apropiada porque se evitaría la presencia de metales pesados en el agua. C. Apropiada porque luego se podrían reutilizar las pilas desechadas. D. Inapropiada porque es mejor quemarlas, ya que no entrarían en contacto con el agua. Mientras van pensando, el primero que ya tenga, la cogí, entonces también va a pensar si esta pregunta necesariamente es de ciencias, es de biología, bueno, evidentemente es de ciencias, ¿no? Es de biología, es de química, es de física, de francés, ¿listo? Vamos a pensar qué nos están preguntando, ¿listo? Entonces, otra vez, porfa, ahí en el chat me van colocando si ya estamos listos para pasar a la siguiente pregunta. Yo sé que están animadísimos, concentrados, pero me avisan, por favor. Bien, listo. Ya dos amigos me contestaron que, ok, que podemos continuar. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a mirar si ya nos están preguntando de otro componente, de otra asignatura. Igual ustedes ya entendieron cuál es la dinámica de la prueba, ¿cierto? Vamos a irnos moviendo sobre esa dinámica. Bien. Un bloque de hielo seco, dióxido de carbono, sólido, cambia del estado sólido al gaseoso en condiciones ambientales. Este cambio de estado determina un cambio en la densidad del dióxido de carbono. Teniendo en cuenta la información anterior, tras el cambio de estado, la densidad del dióxido de carbono disminuye porque pilas acá, chicos. ¿Se acuerdan cuando yo les dije, hay unas que donde es una afirmación? Esta no tiene signo de interrogación. Esta es una afirmación. Por eso me está diciendo por qué. Entonces, voy a mirar
qué afirmación me permite completar la información del enunciado. ¿Listo? A. La masa del dióxido de carbono disminuye. B. La distancia entre partículas y el volumen aumenta. C. La distancia entre partículas disminuye. D. La distancia entre partículas aumenta y la masa disminuye. Muy rapidísimo. En la siguiente, vamos a ver de qué componente es. Esta está un poquitico más grandecita, entonces vamos a analizar súper bien. Mientras yo le leo, ustedes por favor también vayan leyendo, vayan revisando para que nos rinde y ustedes logren esa misión rapidísimo. Una onda de luz se mueve hacia un vaso de vidrio que contiene agua, como lo muestra la siguiente figura. Y está la imagen y dice onda de luz, vaso de vidrio y agua. Se espera que la longitud de onda de la luz sea menor en el vidrio, el material es más denso, mayor en el aire, el material menos denso, y tenga un valor intermedio en el agua, el material más denso que el aire y menos denso que el vidrio. Si se pudiera ver el comportamiento de la onda al entrar en el vaso y salir de este, ¿cuál de las siguientes gráficas representa mejor la longitud de onda en los tres materiales? Y en las imágenes podemos notar que las opciones de respuesta justamente son esquemas que explican eso que ya nos dijeron. ¿Listo? Entonces, obvio no, pues, no les puedo leer las opciones, pero más o menos les ubico ahí para que analicen bien la imagen. En el enunciado nos dijeron cuál es más denso, cuál es menos denso, y luego nos preguntan que a partir de esa densidad de cada uno de esos cuerpos, ¿cómo va a ser esa longitud de onda? Entonces, ahí sí nos toca recordar un poquitico cuál es la longitud de onda. ¿Listo? Y vamos a ir, mira, registran su opción y me cuentan rapidísimo en el chat si podemos avanzar. ¿Listo? Me dicen, ya, profe, rapidísimo. Tienen ahí a la mano sus respuestas, ¿no? Llegó el momento de la verdad. Vamos a ver cómo les fue. ¿Listo? Acá dice, revisemos cómo nos fue. Vamos a ver si nos va bien y podemos terminar la misión o nos tocó abortar esta misión. Ustedes van a ver en la tablita y ahí está especificado. ¿Se acuerdan que yo les dije van a responder las preguntas, pero también van a mirar de qué componente es? ¿Se acuerdan que en algún momento les dije que las preguntas también están orientadas de acuerdo a un grado de dificultad? Por eso les quise colocar acá la tablita. Bien, entonces, la primera pregunta que respondimos era del componente biológico. La competencia era la indagación y aquí está la explicación. Esa afirmación, ¿se acuerdan que al comienzo les mostré la evidencia? Esa evidencia que era lo que hace el estudiante para que yo como profe, para que yo como IP sepa que sí alcanzó la competencia, esa es la que va en esa casilla. ¿Listo? Luego vamos a encontrar el grado de dificultad. Si yo no le atiné a las que son nivel medio y nivel alto, ¡ay madre! Me preocupa un poquito porque hay que ponernos las pilas, sobre todo en comprensión e interpretación. ¿Listo? Y si me fue súper bien, entonces no quiere decir que me voy a relajar, pero pues digamos que vamos un poquitico sobrados para el día del ICFES. ¿Listo? Bien, la primera que era la pregunta del componente biológico de baja dificultad, la competencia era la indagación y la respuesta correcta era la A. Ahora sí, porfa, mientras yo les voy haciendo aquí la corrección, en el chat van a ir colocando los comentarios. Carita feliz, con estrellitas, con corazones, como quieran, si le atinamos, si vamos bien. Carita triste, carita llorando, manito abajo, sí, perdidos. ¿Listo? La siguiente, componente biológico, la competencia fue explicación de fenómenos, la dificultad es media y la respuesta correcta es la A. Bien. Siguiente, componente biológico, uso del conocimiento científico, dificultad alta, el que tenga bien esta, súper bien, un aplauso porque esa es de dificultad alta y la respuesta era la C. ¿Listo? La siguiente, ciencia, tecnología y sociedad, específicamente explicación de fenómenos.
un nivel de dificultad medio y la respuesta correcta, la B. ¿Listo? Perdón. La siguiente, del componente o del entorno químico. La competencia es la explicación de fenómenos con un grado de dificultad bajo. Y la respuesta correcta, la B. Y la última, la que nos va a llevar directo a la Secretaría de Educación a recoger el premio del entorno físico, que fue la que acabamos de responder. Uso comprensivo del conocimiento científico con un grado de dificultad alto y la respuesta correcta era la D. Como se dieron cuenta, teníamos 6 preguntitas, la mayor cantidad fue aleatorio, fue que en algunos casos se aplica en el ICFES. La mayor cantidad, de acuerdo a la tablita que les mire, ustedes pueden ir comparando el porcentaje. La mayor cantidad fue de biología, la otra, una de ciencia, tecnología y social, esas son las que van a encontrar menos, una de química y una de física. Por favor, en el chat coloquen cómo nos fue, si le atinamos a todas, profe, 1 de 5, 2 de 5, mentiras, de 6, 6 de 6, estamos volando, somos muy pro, los muchachos de Fusagasugá van al puntaje máximo del ICFES. Gracias a todos los que se conectaron y de pronto les daba pena colocar ahí sus comentarios y respuestas en el chat. Realmente espero y les deseo de todo corazón que les vaya muy bien, no se dejen estresar, a veces los adultos nos estresamos demasiado, ustedes váyanse tranquilos, si necesitan ese día, cómanse un chiclecito antes, escuchen esa canción chévere que los relaja, entren tranquilos, sin afán de que la novia y el novio los está esperando. Acuérdense que no es tampoco pues la prueba de su vida que si le fue mal, fue madre, ya qué voy a hacer, no. Pero sí nos sirve muchísimo tener muy buenos resultados. Espero que después el secretario de Educación me llame y me diga, Viviana, estos muchachos de Fusagasugá, éxito total en ciencias naturales. Entonces, les mando un abrazo grandísimo. Espero realmente que les vaya muy, 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 muy bien y que después me den la noticia maravillosa que a los muchachos de Fusagasugá les fue muy bien en la prueba de ciencias. Obviamente en todas, pero sobre todo en la de ciencias. ¿Listo? Entonces, un abrazo, cuídense mucho. Revisen, por favor, si quieren, échense ahí la miradita. En la página del ICFES también pueden hacer muchos ejercicios como los que hicimos ahorita. Ya conocen la estructura de la prueba, ustedes son unos duros y les va a ir muy, 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 muy bien.